No soporto que mi novio se enfade porque yo subo fotos con poca ropa a Instagram. Ya le dije que las subo para mí, que no sea inseguro. Estaba sentada en una silla de plástico en una sala fría, con las piernas todavía temblándome, mientras un tipo de migración revisaba por quinta vez mi Instagram como si estuviera inspeccionando evidencia de un crimen. Tenía el pasaporte abierto sobre la mesa y el sello rojo recién estampado que prácticamente gritaba al mundo que yo no era bienvenida ahí ni en ningún sitio parecido. Cuando me escoltaron hasta la puerta del avión de regreso, sin dejarme tocar mi celular, con la sensación pegajosa en la piel de que me habían reducido a un cliché barato, lo único que pensaba era que todo esto había empezado por una simple foto en lencería frente a un espejo. Me metieron al vuelo de regreso como si fuera un paquete devuelto, nadie me habló, nadie me explicó nada más allá de esa frase absurda de perfil de trabajadora sexual no registrada. Mientras el avión despegaba y yo miraba la ciudad que no iba a conocer por la ventanilla, sentía que se me enterraba en el pecho la certeza de que, de todas las personas que pudieron haber arruinado mi vida, las que menos tuvieron culpa fueron los babosos que dejaban comentarios en mis fotos. Ahora cada vez que abro el cajón donde está ese pasaporte marcado siento que me mira, como si fuera una cuenta vieja que no quiero revisar. Y aún así, por duro que suene, todo tiene un hilo perfectamente claro para mí. Voy a empezar por el principio, porque si no, esto no se entiende. Cuando conocí a Álvaro, yo ya tenía algo armado. No era ninguna estrella gigante, pero mis 30.000 seguidores no se consiguieron solos. Pasaba horas eligiendo la luz, el ángulo, el conjunto adecuado, editando la piel, cuidando cada detalle para que se viera natural cuando no tenía nada de natural. Tenía colaboraciones pequeñas con marcas de ropa interior, bikinis, algunos códigos de descuento. Él apareció en mi vida justo en ese punto en el que yo empezaba a sentir que mi cuenta no era un hobby, sino un trabajo que pedía más espacio. Desde el inicio repetía que le encantaba mi seguridad, que admiraba que yo no tuviera pudor, que no fuera como esas chicas que todo les da vergüenza. Yo escuchaba eso y lo traducía automáticamente como una especie de contrato implícito. Si te gusta mi seguridad, te gusta también todo lo que viene con ella. Mi ropa, mis poses, mis fotos en ropa mínima, mi forma de contestar mensajes, mi presencia completa en redes. Era obvio para mí que si se estaba metiendo con alguien como yo, no podía luego querer una versión recortada. Él decía que le fascinaba cómo me reía de los comentarios de los tipos, cómo no les daba importancia, cómo tenía claro que era solo internet. Yo asentía, pero lo que realmente pensaba era que por fin había encontrado a alguien que entendía que mi imagen era capital de trabajo. El problema, desde mi punto de vista, empezó cuando la cuenta dejó de ser algo simpático y se volvió una cosa más grande. Marcas más reconocidas empezaron a escribirme, los números subían, los mensajes se multiplicaban, y con ellos también la cantidad de tipos sin filtro diciendo cosas cada vez más explícitas. A mí me molestaban a ratos, sí, pero también sabía que ese tipo de interacción mantenía el perfil moviéndose. Álvaro, en cambio, empezó a torcer la boca cuando los veía. Decía que no entendía por qué tenía que leer lo que otros fantaseaban con hacerme. Yo le explicaba, con paciencia al principio, que una cosa era él como persona y otra muy distinta él como parte del algoritmo, que en la ecuación de mi crecimiento sus celos eran un costo innecesario. Cuando lo veía ponerse tenso, yo pensaba que estaba exagerando. Llegué a decirle que su incomodidad era, básicamente, una desventaja competitiva para mi contenido. Que había hombres que entendían que una pareja con visibilidad era un plus, que él tenía el privilegio de ver detrás de cámaras y que eso debería bastar. No veía por qué tenía que sacrificar alcance solo porque a él le daba cosa leer un par de comentarios cochinos. Y si se lo planteaba en esos términos, casi siempre se quedaba callado, como si necesitara procesar. La famosa gota que derramó el vaso fue una foto específica. Yo estaba en el baño, con un conjunto de lencería nuevo de una marca que me había enviado una caja enorme de cosas. Puse el trípode, el aro de luz, acomodé el espejo, me areé un poco, saqué el abdomen, tiré la cadera hacia un lado y saqué una serie de fotos que quedaron perfectas. Escribí un texto motivacional sobre aprender a amar tu cuerpo, aceptar tus curvas, vivir sin vergüenza y toda esa línea que siempre engancha bien. Sabía que esa foto iba a funcionar, se sentía redonda. Lo publiqué, guardé el celular y me puse a hacer mis cosas. Cuando regresé a revisar, el post iba volando, miles de likes, comentarios subiendo, todo en orden. Entre ellos vi uno de Álvaro que decía algo como que yo era la novia más hermosa del mundo. El típico comentario de pareja orgullosa, con la intención de marcar territorio de la forma más dulce posible. Lo leí y sentí un golpe seco en el estómago, pero no de ternura. Lo que vi fue una firma de propiedad plantada en medio de mi escaparate laboral. Una frase que convertía una pieza de contenido cuidada en una foto cualquiera de chica con novio. En automático, sin pensarlo demasiado, deslicé el dedo y borré el comentario. En mi cabeza era lo más lógico del mundo. Mis seguidores no necesitaban verlo,
no aportaba nada al mensaje, y si podía espantar a algunos que me preferían en el rol de chica libre, aspiracional, disponible en la fantasía. Para mí no había contradicción entre decir que lo amaba en privado y mantener mi perfil como si fuera soltera. Era segmentar audiencias, nada más. Después le mandé un audio explicándole que ese tipo de cosas me bajaban el alcance, que él sabía cómo funcionaba esto, que su inseguridad no podía infiltrar mi trabajo. Rematé diciendo que si no soportaba ver los comentarios de otros, podía simplemente no abrirlos. La respuesta fue un simple ok. Corto, seco. Sin explicación, sin pelea. Me llamó más la atención su calma que cualquier otra cosa. Álvaro era de los que discutían, de los que querían razonar las cosas, así que ese silencio comprimido tenía un peso raro. Los días siguientes lo vi diferente. No hizo drama, no me reclamó, no me dio un ultimátum. Simplemente dejó de aparecer tanto en mi agenda. Salía más, llegaba tarde, no preguntaba sobre nuevas campañas, no hacía comentarios ni positivos ni negativos sobre mis publicaciones. Yo lo interpreté como un berrinche silencioso, un periodo de adaptación. Pensaba que eventualmente se le pasaría, que terminaría aceptando que mi cuenta era prioritaria porque era lo que nos estaba abriendo puertas. Incluso llegué a usar algunas indirectas en mis historias, hablando de hombres que no soportan mujeres con poder, sin nombrarlo directamente. Cada vez que hacía algo así subían los seguidores, subían las reacciones, y eso para mí era casi una confirmación matemática de que estaba haciendo lo correcto. Que quien no supiera mantenerse a la altura, simplemente se quedaría atrás. 3 días después de borrar su comentario llegué al departamento con bolsas del súper, pensando en lo que iba a cocinar, y encontré una escena que no encajaba con la rutina. No había zapatos de Álvaro en la entrada, ni su mochila en la silla. El closet de su lado estaba vacío, las perchas colgaban solas. Sobre la mesa del comedor había una hoja doblada. La abrí y leí su nota donde me informaba, con una frialdad casi administrativa, que ya había avisado al dueño que ese sería el último mes del contrato, que él se iba y que si yo quería vender la imagen de soltera para el algoritmo, que ahora fuera literal. Dogmático, práctico, coherente con ese ok que había dejado flotando. Al principio sentí más irritación que tristeza. Pensé que estaba exagerando, que había tomado una decisión drástica solo para hacerme sentir mal. Lo llamé varias veces, no contestó. Le escribí mensajes larguísimos que fueron quedando en visto sin respuesta. No se dignó a explicarme nada más allá de lo que ya estaba escrito en esa hoja. Para mí era absurdo que terminara una relación y un hogar por un comentario borrado en una aplicación. Seguía creyendo que lo importante era que yo estaba trabajando, generando, creciendo, y que él debería haber sido, si acaso, más estratégico. Cuando hablé con el dueño del departamento fue que la realidad me pegó de frente. Yo asumía que iba a poder quedarme con el contrato, hacerme cargo del pago y ya. Pero el titular era Álvaro, y el acuerdo era con él. El dueño fue amable, pero firme. Me dijo que ya se había hablado todo, que el lugar se entregaba, que no podía simplemente pasar el contrato a mi nombre sin revisar una serie de cosas para las que no había tiempo. En resumen, me quedaba menos de 30 días para salir de ahí. Mi supuesto espacio propio resultó ser un escenario prestado. Los siguientes días fueron una mezcla rara de cajas, ropa interior de marca desperdigada, equipos de iluminación y una sensación constante de que mi vida era un set desmontándose. Yo me sentaba en el piso entre los focos de aro, viendo mis conjuntos de lencería perfectamente ordenados en cajas con logos bonitos, y me costaba unir esa imagen con la idea de no saber dónde iba a dormir el mes siguiente. Era ridículo que tuviera más conjuntos caros que opciones reales de vivienda. Incluso mientras pensaba en eso, tomaba el celular para grabar un par de historias, porque la luz de la tarde estaba buena y no iba a desperdiciarla. Me vinieron a la memoria momentos en los que Álvaro había intentado hablar de cosas tan básicas como privacidad, respeto, límites. Comentarios sueltos de él diciendo que no entendía por qué tenía que mostrar tanto para conseguir tan poco en comparación a otros trabajos. Yo siempre respondía con frases sobre pasión, autenticidad, libertad, y él terminaba cediendo. Ahora, con sus cosas ya fuera del closet, empecé a ver que, a diferencia de mí, él se había tomado decisiones concretas mientras yo seguía reciclando discursos. Aún así, en el fondo no lo vi como un problema mío, sino como una incapacidad de él para manejar la situación. Si hubiera tenido más paciencia, si hubiera confiado en que esto era una inversión a largo plazo, si hubiera entendido que la imagen de chica sin ataduras vende más, nada de esto habría pasado. Eso pensaba cada vez que miraba la pared donde antes estaba la tele que él se llevó. Para mí, lo que había hecho era bajarse del barco justo cuando éste podía empezar a despegar. Conseguí un cuarto en alquiler por mientras, algo pequeño, sin sala ni comedor digno de foto. Metí mis cosas ahí como pude, acomodando las cajas de colaboraciones en una esquina y la cama en otra. No había cabecera, las paredes eran frías, pero yo hacía malabares con el ángulo de la cámara para que no se notara.
Seguí grabando hauls, reseñas y contenido motivacional, hablando de amor propio mientras me apoyaba en una pared manchada que nunca salía en cuadro. Para mí, lo importante era que la cuenta siguiera avanzando, porque eso era lo único que no dependía de nadie más. Y fue ahí, en ese espacio improvisado, rodeada de maletas abiertas y focos prendidos a medias, donde tomé la decisión que marcaría todo lo que vino después. Si la vida iba a golpearme con este tipo de cosas, al menos yo les iba a sacar provecho. Todo se podía convertir en contenido, incluso el abandono de Álvaro y la pérdida del departamento. Ese era el único control real que sentía que tenía. Actualización 1. Después de que Álvaro se fue y el departamento dejó de ser una opción, entendí que no tenía sentido llorar fuera de cámara. Si estaba viviendo un drama, o lo aprovechaba, o me lo tragaba gratis. Empecé a hacer historias con frases muy cuidadas sobre hombres que no soportan mujeres libres, sobre parejas que se sienten amenazadas por el brillo del otro, sobre cómo a algunas personas les queda grande estar al lado de alguien que se expone sin miedo. Nunca dije su nombre, nunca mostré nada que lo delatara directamente, pero el mensaje estaba claro para quien quisiera leerlo. No voy a mentir, eso funcionó. Mis números subieron como no lo habían hecho en meses. Llegaron mensajes de chicas identificándose, de otras que me contaban sus propias historias de novios controladores, de gente que me decía que yo era ejemplo de independencia. Cada reacción era una pequeña validación de que el enfoque era el correcto. Si en la vida fuera de pantalla alguien me dejaba sola, en la pantalla había toda una audiencia dispuesta a aplaudirme por exactamente lo mismo que había provocado la ruptura. Para mí eso tenía un peso real, medible. En medio de esa ola de interacción me escribió una agencia de viajes que colaboraba con fotógrafos y creadoras de contenido. El mensaje era casi perfecto. Hablaban de una oportunidad para producir material aspiracional en un país del Golfo, con hoteles de lujo, playas privadas y escenarios espectaculares. Mencionaban que trabajaban con chicas que tuvieran una imagen sensual, fuerte, sin miedo al cuerpo propio. Era básicamente la descripción de lo que yo llevaba años construyendo. El fotógrafo con el que coordiné me dijo que ellos cubrirían casi todo, hospedaje en hotel de 5 estrellas, traslados, algunas comidas, y que a mí me tocaría encargarme del pasaje y de llevar mis mejores conjuntos de lencería y trajes de baño, porque allá todo se hacía en interiores de hoteles, zonas privadas y espacios controlados. Lo pintaba como una experiencia profesional, con sesiones planificadas, mood boards, iluminación cuidada. La idea de hacer fotos en un contexto así me pareció un siguiente paso lógico. Yo ya jugaba en esa liga en pequeño, solo faltaba el escenario internacional. A mis padres, obviamente, no les conté todos los detalles. Cuando les hablé del viaje lo envolví en palabras más digeribles: intercambio cultural, networking internacional, una colaboración con agencia de turismo y fotógrafos de moda. Mencioné fotos, sí, pero evité entrar en la parte de la lencería y ellos prefirieron quedarse con la versión en la que su hija viajaba por trabajo creativo, sin imaginarse lo específico del contenido. No es que estuviera mintiendo, simplemente subrayé las partes que eran más fáciles de escuchar. Lo curioso es que empecé a creer mi propio resumen edulcorado. Mientras organizaba la maleta, seleccionando los conjuntos más llamativos y las prendas más pequeñas, en mi cabeza el viaje se iba convirtiendo en una especie de salto profesional limpio, casi elegante. Pensaba más en los vestíbulos de mármol, en las vistas desde la piscina infinita, en las fotos con luz dorada al atardecer, que en lo que realmente estaba llevando. Una maleta llena de encaje y tiras diseñadas para que se viera la mayor cantidad de piel posible sin cruzar ciertas líneas. Sentí que era mi momento cuando estaba en el aeropuerto de salida. Me tomé una selfie con el boarding pass medio tapado, subí una historia con música triunfal y un texto del estilo de cuando tu trabajo te hace viajar. No mencioné a la agencia ni al tipo de contenido, solo dejé la imagen de una chica que se va al extranjero porque su esfuerzo fue recompensado. Vi que Álvaro miró la historia, porque su nombre aparecía entre los vistos, y no reaccionó. Ningún emoji, ningún mensaje, nada. Ese vacío pesó más de lo que quiero admitir, pero también me empujó a decirme que, si él no sabía valorar lo que estaba pasando, peor para él. Para mí, en ese momento, todo estaba alineado. Había transformado una ruptura en combustible para mi marca, estaba por viajar gracias a lo que había construido con mis fotos, y la gente me percibía como una mujer que se rehacía en lugar de hundirse. Yo no veía ningún problema real en lo que estaba haciendo. Lo único que me faltaba era llegar al destino y demostrar, con contenido impecable, que había tenido razón desde el principio. Actualización 2. Antes del viaje me dio esta necesidad compulsiva de ordenar todo lo que se veía de mí hacia afuera, como si pudiera controlar el futuro desde el feed. Me senté frente al celular, empecé a revisar foto por foto y a decidir qué se quedaba y qué no. Dejé las imágenes mejor producidas, donde la edición era impecable y el concepto se veía casi editorial. Fui borrando algunas historias fijadas que eran demasiado explícitas,
capturas de pantalla de DMS o bromas subidas de tono que ya no encajaban con la idea de profesional que quería proyectar. No es que me arrepintiera de lo que había subido, simplemente empecé a pensar en términos de curaduría. Había que pulir la vitrina para que las marcas internacionales vieran algo coherente. Aún así, mantuve suficiente contenido como para que nadie dudara de cuál era mi nicho. De que me servía limpiar todo si justamente eran esas fotos en lencería, esos bikinis diminutos y esos textos de poder sexual los que habían llamado la atención de la agencia. Dejé los conjuntos más elegantes, los ángulos más sugerentes donde no se veía nada explícito pero se insinuaba todo. Me gustaba esa línea fina en la que uno puede decir que no está enseñando nada, mientras todo el mundo entiende perfectamente lo contrario. Sentía que si lograba caminar por esa cuerda floja, podía seguir creciendo sin que nadie tuviera argumentos concretos para señalarme. El fotógrafo me escribió varias veces antes del viaje, pidiéndome detalles. Recalcó que llevara mis mejores conjuntos de lencería porque en ese país casi todo se hacía en interiores privados, con sets montados en habitaciones de hotel, salones reservados y espacios donde nadie molestaba. Decía que allá eran muy estrictos con lo público, pero que en privado todo era más relajado, por eso preferían trabajar indoor. A mí me sonó perfecto, casi cómodo. Pensé que si todo era puertas adentro, no había motivo para preocuparse por miradas externas, policías, reglas absurdas. En mi cabeza era simplemente lo mismo que ya hacía, pero trasladado a un escenario con alfombras más caras. Mientras hacía la maleta, apilaba los conjuntos uno sobre otro como si estuviera preparando un arsenal. Encaje negro, satín rojo, beige casi imperceptible, bodies con recortes estratégicos. Metí también algunos vestidos ajustados, un par de trajes de baño pequeños y ropa casual para aparentar normalidad fuera de las sesiones. Cuando vi todo junto, me cruzó una idea pequeña de que tal vez estaba llevando demasiado material provocador para un lugar del que honestamente no sabía tanto. Pero la descarté rápido, recordando que la agencia trabajaba con muchas chicas como yo y nunca había pasado nada. Si ellas habían podido, ¿por qué yo no? En esos días también sentí la necesidad absurda de espiar a Álvaro, como si su reacción tuviera todavía algún peso en mis decisiones. Entré a su perfil varias veces, no había nada nuevo, solo las mismas fotos de siempre, amigos, cervezas, fútbol, alguna vista de la ciudad. No había rastros de otra mujer, ni indirectas, ni nada que me diera material. Yo, en cambio, estaba a punto de cruzar el mundo con una maleta llena de lencería. Me repetía que eso demostraba quién estaba aprovechando la vida y quién se había quedado pegado en una rutina gris. Era mi forma de ganar una discusión que ya no se estaba teniendo. El día del vuelo llegué con tiempo de sobra al aeropuerto. Llevaba puesta una ropa neutra, nada llamativa, pantalón cómodo, camiseta amplia, chaqueta ligera. El maquillaje era suave, el cabello recogido, casi parece que me estuviera escondiendo de mí misma. En la mochila de mano llevaba el equipo básico, celular, cargador, una carpeta con correos impresos de la agencia y del fotógrafo, por si alguien pedía explicaciones. Sentía esa mezcla rara de nervios y ego inflado que aparece cuando sientes que algo importante está por pasar y solo tú entiendes la dimensión de lo que se viene. Pasar el primer control fue casi rutinario. Documentos, maleta despachada, cola para migración de salida. Mientras esperaba, revisé mi propio feed una vez más. La cuadrícula se veía perfecta, tonos coordinados, poses firmes, frases empoderadas. Volví a subir una historia desde la sala de embarque, esta vez enfocando la pista y el ala del avión. Escribí algo sobre ir cumpliendo metas con disciplina y constancia, dejando claro que esto no era suerte. Volví a ver su nombre en la lista de vistos. Otra vez ninguna reacción. Sentí un pinchazo de rabia y al mismo tiempo una especie de impulso de demostrarle que esto era solo el primer paso. Cuando anunciaron el embarque, guardé el celular y avancé en la fila con mi pasaporte en la mano, convencida de que lo peor ya había pasado, la ruptura, la mudanza, la incertidumbre. Pensaba que ese vuelo iba a poner todo en su sitio, que cuando volviera tendría fotos espectaculares, nuevas marcas interesadas y un argumento irrefutable para cualquiera que hubiera dudado de mi camino. Todavía no entendía que el verdadero problema no estaba delante, sino justo en los datos que ya llevaba impresos y en la imagen que yo misma había tallado sin pensar en quién iba a mirarla. Actualización 3. En el aeropuerto de destino todo parecía normal al principio. Llegué cansada, con esa pesadez pegada al cuerpo después de varias horas de vuelo, pero también con esa euforia silenciosa de quien siente que está entrando a una especie de película. La fila de migración avanzaba lenta, veía gente de todos lados, pantallas con letras que no entendía, anuncios que me recordaban que estaba lejos de casa. Cuando por fin me tocó, entregué el pasaporte con una sonrisa automática y la convicción de que todo iba a ser un trámite más. El oficial que lo tomó tenía esa expresión neutra que no dice nada, pero sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal en mi foto. Luego miró mi cara, luego el pasaporte otra vez. Me preguntó a qué venía,
cuánto tiempo me quedaba, dónde me hospedaba. Respondí todo tal como lo había planeado. Turismo, menos de 2 semanas, hotel en zona céntrica. Cuando preguntó a qué me dedicaba, solté la palabra creadora de contenido casi como un reflejo. Creí que iba a pasar de largo, pero fue lo contrario. La palabra pareció activarle algo. Se recostó en la silla, señaló mi celular y dijo que lo desbloqueara, que era parte del procedimiento. Sentí un pequeño nudo en la garganta, pero lo hice. Él abrió la aplicación de fotos, la repasó por encima, y luego fue directo a Instagram. Entró a mi perfil como si fuera dueño de mi vida, deslizando con calma, mirando cada imagen con una seriedad que convertía todo lo que yo veía normal en evidencia de algo sucio. Pasó por las fotos en bikini, por las colaboraciones con ropa interior, por los reels donde jugaba con poses y transiciones. No comentaba nada, solo iba acumulando información. En algún punto abrió los mensajes con marcas, donde se hablaba de contenido hot, de fotos fuertes, de límites que no cruzábamos pero rozábamos. Cada palabra que yo había usado con ligereza se volvió pesada bajo su mirada. Llamó a otra oficial, una mujer que hablaba algo de español. Ella tomó el celular, volvió a revisar las publicaciones, me preguntó si venía a trabajar. Dijo esa palabra como si fuera un código y no algo general. Yo respondí que no, que solo venía de turista, que era influencer, que iba a tomar fotos para mis redes y para algunas colaboraciones, pero que no había ningún pago directo, que todo era una especie de intercambio. Intenté explicar lo de la agencia, lo del fotógrafo, pero mientras más hablaba, más enredado sonaba, porque nada estaba formalizado en papeles tradicionales. Era todo correos, mensajes, acuerdos típicos del mundo digital. Ellos se miraron entre sí con esa expresión que uno reconoce aunque no entienda el idioma completo. Ya tenían una idea formada. La oficial empezó a insistir en si pensaba reunirme con alguien, si iba a hacer sesiones de fotos en privado, si había marcas específicas implicadas. Cada vez que mencionaba palabras como lencería, hotel, sesiones, sentía que cavaba más hondo un hoyo invisible. Intenté corregir, decir que todo era artístico, aspiracional, estético. Que jamás hacía contenido explícito, que no trabajaba con plataformas de contenido para adultos. En mi cabeza todo tenía matices, en la de ellos, era blanco y negro. Me pidieron que los acompañara a una sala aparte. Era una habitación fría, con sillas metálicas y una mesa en medio. Me dejaron ahí con el pasaporte en manos de ellos y el celular lejos de mí, como si fuera un arma. Las horas empezaron a estirarse. Entraba alguien, hacía una pregunta, se iba. Me preguntaron cuánto ganaba, cómo cobraba, por qué elegía ese tipo de fotos, si alguien me mandaba dinero directamente por mi contenido. En cada respuesta yo intentaba mantenerme en el terreno profesional, pero sentía que para ellos cualquier explicación solo confirmaba una sospecha que yo no había entendido que existía. Al final, la decisión se comunicó casi como un resumen de periódico. Me informaron que no podía entrar al país porque mi perfil encajaba con el de trabajadora sexual no registrada. Usaron ese término frío, categórico, como si describieran un tipo de mercancía. Dijeron que había inconsistencias entre lo declarado y lo que veían en mis redes, que las actividades que sugerían mis comunicaciones con el fotógrafo y las fotos de mi perfil no eran compatibles con una simple visita turística. Me explicaron que iban a tomarme huellas, fotos, que iba a quedar registrada y que sería deportada en el siguiente vuelo disponible. No hubo espacio para réplica real. Les dije que se equivocaban, que yo no hacía ese tipo de trabajo, que todo era estética, marketing, empoderamiento. Para ellos eran palabras vacías. Me llevaron a una especie de área restringida, me hicieron esperar en otra sala junto con personas que también habían tenido problemas de entrada por diferentes motivos. Sentía la cara ardiéndome, pero no podía ni llorar como quería, porque seguía pensando que al final había alguna forma de revertirlo. Cuando por fin me escoltaron hasta la puerta del avión de regreso, me devolvieron el pasaporte con un sello nuevo, uno que no tenía nada que ver con turistas. El papel se sentía más pesado en la mano. Subí al avión en silencio, con esa sensación absurda de irme de un lugar que nunca había llegado a pisar realmente. No conocí la ciudad, no vi el hotel, no vi ni una de las locaciones que tenía imaginadas. Lo único que me llevé de ese país fue un sello que anunciaba al mundo algo que yo no reconocía como cierto, pero que igual iba a quedarse ahí por años. Intenté escribirle al fotógrafo desde el mismo avión, cuando por fin tuve el celular de vuelta. Le conté en resumen lo que había pasado, esperando algún tipo de indignación compartida, alguna propuesta de solución. El mensaje quedó en enviado y después, simplemente, dejó de mostrar su foto de perfil. Ni una explicación, ni un lo siento, nada. Mientras el avión despegaba y las luces del aeropuerto se hacían pequeñas, pensé en todas las veces que había dicho que yo controlaba mi imagen. Que yo decidía que se veía y que no. En ese momento,
Mi imagen estaba literalmente estampada en un documento oficial que otra persona había interpretado como quiso, y no había filtro, texto motivacional ni estrategia de contenido capaz de borrar eso. Pero incluso con esa evidencia en la mano, todavía me repetía que el problema era de ellos, de sus sistemas rígidos, de su moral absurda. No en la forma en la que yo había usado mi propio cuerpo para vender una idea que ahora se volvía contra mí. Actualización 4. La semana siguiente fue una especie de resaca emocional que se mezclaba con trámites invisibles. Llegué a casa con el cuerpo molido y la cabeza saturada, con el pasaporte guardado como si fuera una bomba que no quería mirar. Al principio intenté hacer como que no pasaba nada grave, como si solo hubiera sido un malentendido molesto. Empecé a contar la historia de forma pública en versión reducida, hablando de injusticia, de funcionarios abusivos, de sistemas conservadores que no entendían el trabajo moderno. Cada vez que la repetía, recortaba un poco más los detalles que me dejaban mal parada y subrayaba los que me hacían ver como víctima de algo más grande. En esa etapa me enteré de lo que realmente significaba ese sello. No era solo que no pudiera entrar a ese país, había toda una red de información compartida entre varios estados, especialmente en esa región. Un contacto que conocía a alguien en una aerolínea me explicó por mensajes que ese tipo de marca levantaba alertas en otros destinos, que podía significar interrogatorios extra, negaciones silenciosas de visa, revisiones más duras. De pronto, el sueño de usar mi trabajo para viajar por el mundo se redujo a una lista de lugares que ahora eran, en la práctica, inaccesibles. Y lo peor era que no existía un mecanismo sencillo para borrar ese registro. La agencia que me había contactado al principio se fue despegando de mí con una delicadeza casi cruel. Dejaron de etiquetarme en sus publicaciones, dejaron de compartir mis historias, hasta que sencillamente desaparecieron de mi radar. Algunas marcas con las que yo trabajaba empezaron a mandar correos diciendo que querían llevar mi contenido hacia una línea más familiar, menos provocadora. Otras simplemente dejaron de responder. De la noche a la mañana, el tipo de fotos que antes me abría puertas empezó a cerrármelas. No porque de repente estuviera mal, sino porque para ellos ahora era un riesgo que no querían asumir. Mis padres se enteraron por la vía menos conveniente posible. El seguro de viaje los llamó para explicarles el incidente, porque figuraban como contactos de emergencia. A mí nadie me preguntó si quería que les contaran. Un día mi madre me mandó un audio larguísimo, llorando, preguntando qué estaba haciendo con mi vida, si en eso se había convertido su hija. Hablaba de vergüenza, de preocupación, de miedo a que yo terminara en cosas peores. Yo escuchaba el audio con el estómago lleno de piedras, pero por fuera me mantenía en el discurso de siempre, que ellos no entienden, que son de otra generación, que exageran todo. Intenté explicarles que lo que había pasado en ese aeropuerto no definía quién era yo ni qué hacía realmente. Les hablé de arte, de empoderamiento, de hipocresía social, de cómo los mismos países que consumen cuerpos de mujeres en silencio luego se escandalizan cuando una mujer usa su imagen para ganar algo. Ellos respondían con silencios largos y frases sueltas sobre límites, respeto, futuro. Yo sentía que no estaba hablando con personas, sino con muros que devolvían solo la parte de mi argumento que les convenía. Me resultaba agotador intentar traducir mi realidad al idioma de su moral. Mientras tanto, Álvaro reapareció en mi radar de la forma más simple y al mismo tiempo más irritante. Un día, revisando historias de amigos en común, vi una publicación donde él salía en un bar tranquilo, cerveza en mano, con una chica desconocida al lado. Nada exagerado, nada provocador, solo dos personas normales, vestidos sin esfuerzo, sonriendo. El perfil de ella era privado y casi no aparecía en fotos, como si no necesitara existir públicamente para validar la relación. Eso me golpeó en un lugar que no sabía que tenía abierto. No porque lo extrañara como tal, sino porque su vida parecía avanzar con una normalidad que la mía ya no tenía. Yo seguía viviendo en un cuarto alquilado, con las maletas todavía a la vista como recordatorio de que nada era estable. Grababa hauls al lado de una cama sin cabecera, aprovechando la parte menos fea de la pared para que el cuadro pareciera un espacio minimalista y chic. Ajustaba encuadres y filtros para fingir lujo donde solo había cables enredados y enchufes viejos. Cada colaboración que se caía la compensaba con más contenido gratuito, con más historias indignadas sobre la presión social. Me negaba a aceptar que mi personaje de mujer libre, sexy y sin ataduras ya no estaba generando los mismos resultados que antes. Para mí, el problema seguía siendo que el mundo no sabía manejar a alguien como yo. Aunque una parte pequeña de mí empezaba a sospechar que había cruzado alguna línea invisible, no estaba dispuesta a nombrarla. Era más sencillo culpar al sello, a los oficiales, a la hipocresía de las marcas que me usaban cuando les convenía y luego se lavaban las manos. Si aceptaba que mi forma de trabajar con mi imagen había tenido algo que ver, toda mi narrativa de esfuerzo recompensado se desmoronaba. Y en ese momento, lo único que me mantenía en pie era seguir creyendo que, si insistía suficiente, el mundo tendría que ajustarse a mí tarde o temprano.
Actualización 5. Un año y medio después, la vida no se convirtió en el desastre absoluto que algunos habrían pronosticado, pero tampoco en el gran éxito con el que yo solía fantasear. Sigo subiendo fotos, sigo moviéndome en el mismo nicho, pero ya no con la misma fuerza ni con el mismo gusto. El algoritmo también cambió, empezó a priorizar otras cosas, cuentas más limpias, contenido más neutro. Mis fotos más atrevidas dejaron de tener el mismo alcance, honestamente, yo misma comencé a espaciarlas, no tanto por pudor, sino porque cansaba sostener una intensidad que ya no se veía tan rentable. Las plataformas se volvieron más estrictas conmigo. Varias veces me saltaron avisos de revisión de contenido, publicaciones en revisión manual, restricciones temporales por supuestas violaciones a normas que antes ni siquiera se mencionaban. Empecé a entender que mi perfil estaba marcado no solo en el pasaporte, sino también en los sistemas internos de las redes. No me lo decían abiertamente, pero se sentía en la manera en que todo costaba un poco más, en cómo otras cuentas nuevas alcanzaban números que a mí me tomaban semanas. Aún así, seguía insistiendo, porque ¿qué más iba a hacer con todo el esfuerzo invertido en ese personaje? El tema del pasaporte se volvió una sombra permanente. Cada vez que salía alguna convocatoria para visas de trabajo remoto, programas para nómadas digitales o proyectos de colaboración en otros países, yo leía los requisitos con ese nudo ya habitual en el estómago. Siempre aparecía alguna variación de historial migratorio limpio, sin deportaciones, sin incidentes relevantes. Ahí, en esa línea, se moría cualquier posibilidad. Podía cumplir con todo lo demás, pero ese sello idiota seguía ahí, recordándome que mis planes de moverme por el mundo con mi laptop y mi aro de luz eran ahora un chiste interno del universo. Veo a gente menos preparada que yo, con contenido más simple, mudarse de país, trabajar desde cafeterías bonitas, subir fotos en idiomas que apenas hablan, y me invade una mezcla rara de rabia y desdén. Me digo que a mí me tocaría hacerlo mejor, que mis fotos serían más potentes, que mis colaboraciones serían más interesantes. Pero la realidad es que ellas pueden solicitar esos programas sin que un funcionario de migración se les quede mirando el pasaporte como si llevaran una marca de infamia. Esa parte no la puedo maquillar con filtros. De Álvaro sé lo justo y necesario. Su perfil se volvió privado, casi no publica, y lo poco que llega a mis ojos es porque amigos en común lo etiquetan en cosas. Sé que vive con su nueva novia, que tienen una vida estable, que trabajan, salen a lugares normales, hacen planes previsibles. No veo ni una sola foto de ella posando para extraños, ni textos sobre amor propio acompañados de encaje. No tengo idea de si ella es feliz, pero aparentemente les funciona un modelo que yo siempre desprecié por aburrido. Cada vez que veo alguna mención suya, me repito que él eligió la mediocridad y yo la intensidad, como si eso me diera algún tipo de victoria. En público, sigo defendiendo que no hice nada malo. Cuando me preguntan por el incidente en el aeropuerto, lo cuento como ejemplo de injusticia, de sistemas conservadores que aplastan a mujeres que usan su cuerpo con libertad. Hablo de hombres inseguros que no soportan ver a una mujer que no se esconde, de marcas hipócritas que quieren la imagen sexy pero no las consecuencias. Cada vez que digo eso en voz alta, recibo reacciones, mensajes de apoyo, gente que me dice que soy valiente por seguir adelante. Es un circuito perfecto, yo les doy un relato y ellos me devuelven la energía necesaria para mantenerlo vivo. En privado, la historia es menos glamorosa. El pasaporte vive guardado en un cajón, en una funda que antes me parecía elegante y ahora se siente como una funda de archivo policial. A veces, cuando estoy arreglando cosas, lo saco sin querer, lo abro y vuelvo a ver ese sello que resume un desastre que yo misma provoqué sin entender del todo cómo. Me viene una punzada en el pecho, como si por un segundo mi mente quisiera admitir que no fue solo mala suerte, que algo en mi manera de empujar mis límites tuvo un precio concreto. Pero cierro el documento rápido, lo guardo y me repito que fue accidente, que simplemente pasó. Si dejara que esa duda creciera, se caería el único relato que me queda para seguir haciendo lo que hago. Necesito creer que todo fue culpa de sistemas retrógrados, de funcionarios que no entendieron mi trabajo, de marcas que se asustaron, de un exnovio que no supo estar a la altura. Porque si acepto, aunque sea por un instante, que yo también metí la mano en la máquina sin mirar las cuchillas, entonces tendría que cambiar de vida. Y honestamente, después de haberlo apostado todo a esta versión de mí, ya no me interesa aprender a ser otra cosa.